Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Entre Cifras con el INE. A través de este espacio les informamos acerca de las diferentes funciones que se realizan en el Instituto Nacional de Estadística, una entidad descentralizada y semiautónoma adscrita al Ministerio de Economía. Mi nombre es Cindy Juárez y hoy tengo la oportunidad de tener como invitada a Ernestina Pérez. Ella es experta en índices de precios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y es quien ha venido asesorando y acompañando al INE en el proceso de cambio de base del índice de precios al consumidor. Bienvenida, Ernestina, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo se ha sentido en Guatemala y principalmente cómo se ha sentido en el INE? Bueno, muy acogida en Guatemala y en el INE bien. Los equipos de trabajo están formándose, pero avanzan bien. Tengo entendido, Ernestina, que este ya es su último fin de semana en Guatemala y pues queremos aprovechar esta oportunidad para que nos cuente qué implica hacer un cambio de año base para el IPC. Entiendo que se utiliza una nueva metodología, pero nos gustaría que nos explicara, digamos, la parte esencial para comprender la importancia que tiene hacer este cambio de base. Bueno, cuando se hace un cambio de base, lo que uno trata de registrar y poder actualizar es los patrones de consumo de los hogares. Hay que pensar que el último IPC era una base de 2010, por lo tanto tenía un patrón de consumo de los bienes y servicios que los hogares usan para su habitabilidad en la vida, rezagado casi, estamos hablando de más de 10 años. Por lo tanto, hubo que hacer un nuevo cambio. Los países habitualmente lo hacen entre los 8 y 10 años. En este caso, la pandemia nos retrasó un poquito porque la idea era hacerlo en el año 21-22. Dado toda esa situación, se logró hacer el cambio de base en el 2023 y para ello el primer proceso que debe hacer el INE es levantar una encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Esta encuesta es uno de los ejercicios estadísticos nacionales de alta envergadura, menos que un censo, pero sí bastante amplia y bastante larga porque se permanece haciendo el levantamiento de los hogares. Cada 15 días se van cambiando el conjunto del segmento de hogares, pero la encuesta en sí es un año completo. Esta encuesta parte a inicios del 22 y concluye a inicios del 23. Y con ello lo que uno determina son los gastos que en cada uno de los bienes que consume el hogar va haciendo y la importancia de estos. Y ello nos permite en el fondo actualizar la estructura de consumo, saber si hoy los hogares prefieren algunos alimentos o algunos bienes para recreación distintos a los que preferían en el año 2010, que fue la encuesta anterior. Entonces el proceso en sí es largo, más de un año. De hecho, en esta ocasión el proceso nos llevó 1 año y medio, un poquito más, lo que es bastante bueno porque hay que pensar que solo la encuesta tarda 1 año y todo el proceso de IPC podría haber tardado otro año. En esta ocasión estamos tomando menos de 2 años desde que inició la encuesta, porque el primer resultado con estos nuevos patrones va a ser publicado a inicios del 2024. Entonces, todo ese proceso es el que se lleva adelante. Una vez que termina la encuesta, se deben seleccionar los bienes más representativos y empezar a dar seguimiento a los precios para poder construir el nuevo indicador. Entonces, en esta ocasión hay algunos cambios, algunos más sustanciales que otros, desde la recolección que ya ahora se está haciendo completa en dispositivos digitales, hasta los procesos que llevaron a la encuesta. Estamos usando el último clasificador que dio a conocer Naciones Unidas en el 2020, que son pocos los países en el mundo que están utilizando este clasificador, dado que tarda un tiempo, pero aprovechando el cambio de base ya se está utilizando acá en Guatemala. Además de eso, es una nueva actualización de los establecimientos que dan información de precio, con mayor cobertura a nivel departamento y obviamente a nivel nacional también se amplió la muestra tanto para los establecimientos comerciales, los prestadores de servicios y algunas otras encuestas especiales como educación, salud, alquiler de vivienda. Entonces todas esas son novedades
para el nuevo indicador, que van a permitir una mayor robustez y una mejor representación respecto al consumo de los bienes y servicios que consumen los hogares en Guatemala ahora, a partir del 2024. Muchísimas gracias. Mire, y digamos, ¿cuáles son los cambios importantes que conlleva esto si lo comparamos con la forma en cómo se hacía antes? ¿Cuáles son esas variantes y esos factores que lo determinan? Bueno, aquí en la nueva versión 2024, que es la base diciembre 23, tiene algunos elementos especiales que tienen que ver con la representatividad de cada uno de los bienes o servicios. En la versión anterior, que data del 2010 y que concluye su vida útil como indicador de precio a fines del 23, el cambio radical tiene que ver con las desagregaciones que se están haciendo en la estructura del IPC. Lo que se hace a través de la encuesta es determinar un producto, ya sea un bien o un servicio, dependiendo de qué estamos respondiendo a la finalidad del consumo. Y una vez que tenemos el producto, en la versión anterior se daba seguimiento a ese producto con pocas variantes respecto a lo que representaba en los diferentes mercados y en las diferentes áreas de los departamentos según la población que vivía en ellos. ¿A qué me refiero en este sentido? En que si yo soy una persona que habitualmente compra en el mercado, compro los productos bajo una presentación y en un formato de venta. Si yo hago habitualmente las compras en el establecimiento del barrio, más cercano a la casa, determino otra presentación. Porque si yo hago compras una vez cada 15 días y lo hago en el mercado, puede que compre unidades más grandes, compre por libra. Si lo compro cerca de mi casa, a lo mejor estoy comprando por unidades. Y bueno, y después tenemos todos los otros establecimientos que en el tiempo han ido creciendo en volumen y en distribución respecto a los hogares, que tiene que ver con supermercados, hipermercados, tiendas grandes. Entonces el nuevo IPC incorpora todos estos elementos y define la representatividad para las diferentes tipologías de establecimientos y los diferentes hogares que consumen en los diferentes tipos de establecimientos. ¿Por qué? Porque asumimos que los que van al supermercado compran en un formato distinto que si yo comprara un cereal, probablemente en el supermercado yo compro la caja más grande. ¿Por qué? Porque no voy a ir todos los días o todas las semanas al supermercado a comprarlo. Si lo hago en el mercado, quizás compro una presentación mediana. Ahora, si yo lo hago en establecimientos que están muy cerca de mi casa, a lo mejor compro presentaciones individuales, sabiendo que voy a poder ir o no ir más veces a la compra. Entonces, todo esto se ha incorporado como elementos que le llamamos elementos flexibles en la nueva canasta, lo que nos permite ir respondiendo a según cómo va cambiando el mercado. Y así vamos a poder ir representando en el tiempo de duración del nuevo IPC lo que efectivamente los hogares están adquiriendo, y no nos vamos a quedar con características que van a ir rezagadas respecto a lo que los hogares consumen. Eso es para los bienes, lo mismo para los servicios. Es decir, hoy por hoy uno dice, bueno, tengo ciertos servicios de comunicaciones, hay ciertos paquetes, hay ciertas tarifas que probablemente con el tiempo van modificándose. Ya no existe el paquete que yo compré, que yo tenía contratado hace 2 años, sino existe uno nuevo que responde a otras necesidades. Bueno, el nuevo IPC incorpora lo que le llamamos variedad, y variedad es un nivel flexible dentro del mismo, lo que permite que efectivamente podamos tener una representación mucho más cercana a lo que los hogares están haciendo en la adquisición de tanto de los bienes como de los servicios. Y eso es un elemento nuevo en el indicador de precios al consumidor y una mejora significativa para que en sí el IPC no envejezca, quedándonos como fijos en una característica. Es decir, anteriormente teníamos equipos electrónicos, electrodomésticos. Si no hacíamos cambios en el tiempo, a lo largo de 10 años, hubiésemos estado tomando todavía el televisor en blanco y negro. Sin embargo, al tener estos elementos flexibles, no solo nos permite actualizar a tecnologías más modernas, sino también representar lo que los hogares hacen.
Entonces, probablemente vamos a partir con tamaños que hoy por hoy, en el caso de los televisores, los hogares están comprando, pero de aquí a 8 años más, probablemente las tecnologías van a ser distintas y lo que vamos a representar para ese bien que le llamamos televisor, el que esté vigente en el mercado y que los hogares demanden como para sus compras. Entonces, eso es uno de los elementos que se ha hecho bastante énfasis y es un cambio más robusto dentro del mismo indicador. Además de todo lo que tiene que ver con los levantamientos, la periodicidad de los mismos, considerar que hay bienes o servicios que no se demandan todos los meses. Es decir, la educación yo no inscribo a los estudiantes todos los meses, lo hago una vez al año, pero sí pago mensualidades de forma mensual y así ciertas características que hemos tratado de reflejar en lo que es el levantamiento de la canasta. Hay varias personas que confunden el IPC con la CBA. Yo entiendo que son temas vinculantes, pero ¿cómo podemos hacer una diferenciación para explicarle a la gente qué es el IPC y qué es la CBA? Bueno, habitualmente la confusión se genera por las fuentes de información que utilizamos tanto para construir IPC como la canasta básica de alimentos. Para ambos, el mejor instrumento para la construcción es la encuesta de ingresos y gastos. En ambos, nosotros lo que tratamos de determinar son patrones de consumo. Sin embargo, en el IPC hablamos de un patrón de consumo promedio de toda la población de referencia de la encuesta. Cuando hablamos de la canasta básica de alimentos, estamos refiriéndonos a un conjunto de hogares que pertenecen a un estrato que nos permite determinar cuál es la canasta básica que responde a los patrones de ese estrato en particular. Por lo tanto, en el IPC usamos toda la población, indistintamente, y mientras que en la CBA nosotros utilizamos un patrón de una población de referencia, tal de que esa población de referencia sea capaz de cumplir un patrón que se determina de consumo de nutrientes, de calorías y demás. En el IPC no nos interesa eso, lo que nos interesa es saber cuánto gastan las personas respecto al conjunto de bienes con una canasta promedio. Por eso uno siempre habla de que el IPC no representa en particular a nadie, porque al ser un promedio, representa el promedio. Es como que si existiera un hogar promedio que consume en promedio, que tiene un número de personas promedio y todo eso. En la CBA nos estamos refiriendo a un hogar en particular respecto a este estrato de referencia, con un número de integrantes fijos que consumen de cierta forma, tal de que cumplen los patrones de consumo respecto a un nivel de calorías que es suficiente, dadas las condiciones que los hogares tienen. En el IPC nosotros usamos todo, no determinamos ninguna estructura referida a ningún grupo de referencia, sino el grupo de referencia es toda la población nacional. Okay. Esas son una de las grandes diferencias. Es por eso que cuando hablamos de la CBA estamos hablando solo de una canasta básica de alimentos, que sería lo que requieren las personas bajo ciertos patrones con ciertas condiciones especiales o específicas, en el fondo, con ciertas carencias. En el IPC tenemos todas las personas, las que tienen más carencia hasta las que tienen menos carencia. Es decir, toda la población indistintamente del estrato socioeconómico al cual pertenece, tal que estén representados en la muestra de la encuesta de ingresos y gastos. Creo que eso es una de las grandes diferencias. Y la otra es que la lista del IPC incluye no solo alimentos, sino incluye todos los bienes y servicios que un hogar promedio, en este caso en Guatemala, estaría demandando como productos para su consumo, ya sean bienes y ya sean servicios. Es decir, pasamos desde los alimentos, todo lo que son los servicios de salud, los servicios de educación, de recreación, los servicios de cuidados personales y también los bienes que acompañan a cada uno de estos servicios. En la CBA, esencialmente son alimentos que responden a ciertos patrones de consumo respecto a calorías, nutrientes y otras características de la composición nutricional de cada uno de ellos. Entonces, ahí tenemos, las dos listas son totalmente distintas.
siempre la CBA va a tener un conjunto de bienes mucho más acotado y pequeño, mientras que el IPC tiene siempre una lista mucho más amplia, como les decía, que va en este caso, desde los alimentos básicos, cereales y otros, pasando por todos los otros bienes y servicios y llegando hasta los bienes que uno a veces tiene que contratar como servicios para cuando hace una festividad o un convivio en la casa. Sí, pues ahí se incluye todo. Todo, mientras que la CBA eso no lo tiene. Y digamos, ya pasándonos a la CBA, ¿cómo se realiza esa selección de los hogares para tomar la muestra? Yo entendía que se determinan por algunas carencias en los hogares. A ver, primero que nada, los hogares de la encuesta misma se organizan de los que tienen menores ingresos hasta los mayores ingresos, tal de que se ordenan desde ingresos per cápita más bajos a ingresos per cápita más altos. Y después a cada conjunto, que nosotros le llamamos deciles o quintiles, dependiendo de cómo vamos haciendo la partición, le vamos calculando ciertas carencias, si tienen agua potable dentro de la vivienda, fuera de la vivienda y así. Y a cada uno de estos segmentos llamados deciles o quintiles, les vamos determinando cómo se comportan respecto a ciertas carencias, que habitualmente son carencias estructurales. Es decir, ¿por qué hablamos de estructurales? Porque estamos hablando de que no disponen de agua directo de la red pública, o no tienen electricidad, o tienen otros tipos de carencias respecto a sus viviendas. Entonces, en función de eso se definen los comportamientos para cada uno de estos segmentos, y posteriormente a eso se hace también una canasta de las necesidades en función de los requerimientos calóricos y nutricionales de cada uno de los alimentos, para determinar cuánto sería el conjunto total que deben consumir una persona en estos hogares. Entonces después se van combinando ambos elementos, el nivel de las carencias y el nivel del consumo de alimentos respecto a este patrón de consumo que se construye. Y es ahí cuando se determina a cuál estrato de referencia va a pertenecer la CBA. Entonces, habitualmente por eso que la CBA en realidad representa un conjunto de hogares que tienen ciertas carencias y que consumen una cantidad de calorías y otros nutrientes que responden a ese patrón de consumo de alimentos, en este caso, tanto alimentos que se compran para elaborar dentro de la vivienda como algunos alimentos que se compran preparados y se consumen en algunas ocasiones fuera del hogar. ¿Estos alimentos que se consumen fuera del hogar ya estaban en la canasta anterior o eso es nuevo? Entiendo que un conjunto de ellos sí, pero hay otros bienes que van variando y que son parte de los consumos que hoy los hogares hacen. Entonces, la canasta anterior sí tenía bienes que se consumían elaborados, que le llamamos comida fuera del hogar, pero que probablemente por la magnitud eran menos número de bienes. Es decir, o servicios. Si la anterior, de hecho la nueva me parece que tiene un poco más de 60 ítems y la anterior no llegaba a esa cantidad de ítems. Entre los alimentos que se compran para ser elaborados, como los que son listos para consumirse. ¿Y qué factores se toman en cuenta para hacer la medición del consumo fuera del hogar? ¿Es lo mismo de los ingresos de la NIH? A ver, lo que pasa es que cuando uno ya selecciona este conjunto de hogares que va a ser el estrato de referencia, es cuando uno ahí puede ver qué ellos consumieron. Y dentro de esa lista que ese conjunto de hogares consume es que se va haciendo la selección, tal de que cumplan los patrones que se predefinieron para el consumo de calorías y nutrientes que ya está predefinido previamente. La nueva CBA en realidad incorpora elementos metodológicos un poco más nuevos y se acerca mucho más a la metodología recomendada por CEPAL a nivel internacional. La previa no tiene esos elementos, entonces tiene ciertas diferencias de comparabilidad con las canastas de los otros países. Al usar en la nueva versión más elementos de recomendaciones internacionales respecto a la medición de la canasta básica de alimentos, nos permite tener mayor comparabilidad con las que tienen el resto de los países, ya sea de la región o de otras regiones.
Entonces, esos son cambios metodológicos que efectivamente en esta nueva versión se incorporaron y que no estaban en la versión previa. Además de un elemento muy importante, que la última CBA se había construido con otra encuesta, con una encuesta grande, ¿sí?, que es la ENCOBI, la encuesta de condiciones de vida. Y ahora es con la NIH. Y ahora es con la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. ¿Por qué es mejor usar la encuesta de ingresos y gastos de los hogares? Por lo que les mencionaba, porque esta encuesta en particular mide en el hogar no solo los gastos exhaustivamente. Estamos hablando de que los gastos se clasifican del orden, en líneas de clasificación deben andar como en los 1.200 líneas distintas. La ENCOBI, la de condiciones de vida, no tiene esa desagregación. Y además, en este caso, además de medir todas las partidas de gasto, que diríamos que son estos 1.200 distintos, también hay una medición de los ingresos y de manera exhaustiva. Entonces, al tener los dos elementos incorporados en la misma encuesta, nos permite ser más precisos en la medición de este estrato de referencia, que no tenía la ENCOBI como tal, porque no es una encuesta construida para medir este tipo de elementos, es más bien para medir condiciones de vida, entonces sus objetivos tienden a ser un poco diferentes. Y ya por concluir, cuéntenos a cuántos más países de América Latina ha asesorado desde la CEPAL para estos temas y cuál cree que ha sido el resultado final de esas experiencias, incluyendo también a Guatemala ahora. Bueno, yo vengo trabajando en CEPAL desde los años 2000 y efectivamente he asesorado creo que a más de 15 países ya. Más de 15 canastas de IPC hemos actualizado. En algunos casos hemos actualizado más de una vez. Es decir, en caso de Bolivia ya estamos en la tercera vez. En República Dominicana, estando en países más cercanos, ya llevamos 2 actualizaciones. Y ya pronto vamos a empezar a preparar la próxima. Entonces, toda esta experiencia, la ventaja de que ustedes hayamos tardado en apoyar el proceso de cambio de base también nos ha permitido ir actualizando, haciendo mejoras en las que son las actualizaciones. Hay que tener en cuenta que tanto los manuales de IPC como los sistemas de clasificación internacional han tardado mucho en actualizarse. Nosotros hablábamos con los países cuando estábamos haciendo los procesos fines de los 2010, 2015, 17, 18, todavía hablábamos de los manuales del año 2004, que era el último manual disponible para IPC, o del clasificador del 2001, que era el primer clasificador que se estaba trabajando ya estandarizado a nivel internacional. La ventaja con ustedes es que estamos hablando del manual 2020 y del clasificador 2018. Es decir, hay todo un aprendizaje no solo a nivel de nosotros como CEPAL, el acompañamiento que hacemos a los países para los cambios de base, sino también a nivel internacional con todas estas actualizaciones. Entonces la experiencia primero es muy enriquecedora por parte de nosotros, vamos aprendiendo muchas cosas de los países, de las personas con las que trabajamos, hasta cosas culturales de comida y otras que uno no las conocería si es que viniera solo de visita. Sí. Y además está todo este apoyo técnico que vamos actualizando a medida que van avanzando los procesos metodológicos y de tecnología que hoy por hoy también se están usando como apoyo y soporte de todos estos indicadores nuevos que estamos elaborando. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que nos ha enriquecido a nosotros todo este proceso y a ustedes también. Ese ha sido un buen acompañamiento. De hecho, yo ya estoy, este es mi último fin de semana en Guatemala, pero no en la región. Yo estoy viajando ahora a Honduras porque ellos van a ser pronto otro país que va a hacer cambio de base. Entonces hemos estado trabajando con los países de la región en conjunto, de a poquito. O sea que ya hoy es el último día de la asesoría a Guatemala y vuelve a regresar hasta que haya otro cambio de base o se continúa como dándole seguimiento. Lo que pasa es que con los países que hemos acompañado en todo el proceso de cambio de base, normalmente estamos haciendo un acompañamiento en el primer año, normalmente 2 veces en el año después lo acompañamos, porque aquí inicia, como quien dice, el nuevo hijo llamado IPC 2023.
diciembre 2023, pero hay que darle un acompañamiento en todo lo que van los procesos de actualización. Lo habitual es que en el primer año de vigencia se les visite 2 veces y después una vez al año, que es para no perder tanto el acompañamiento y tampoco que pierdan los países las ventajas que se tiene de todo lo que es el intercambio internacional, no solo con los países de América Latina, sino con los países de Europa. Entonces, por eso le damos un acompañamiento para todas las mejoras continuas que llamamos. Sí, pues entonces la volveremos a ver por acá. Sí, probablemente este año. Muchísimas gracias, Ernestina, por su tiempo en esta entrevista y por todo el apoyo que ha brindado al INE en todo este proceso que al final lo que busca es la generación de índices más precisos y confiables. ¿Algunas palabras que usted quiera decir de despedida? Bueno, hoy día les agradezco mucho la entrevista y también poder dar a conocer todas las mejoras y los cambios que se están haciendo. Y bueno, el equipo de trabajo, tanto de los indicadores económicos como también a las autoridades del INE, en confiar en nosotros para todo este acompañamiento y cambio de los indicadores. Y de parte del INE, pues obviamente agradecerle a usted y a CEPAL, porque sin duda sin ese acompañamiento pues no hubieran logrado lo que ahorita se está reflejando, ¿verdad? Y así llegamos al final de este podcast. Recuerde, estimado oyente, que el INE genera infinidad de datos y nuestra misión es dar a conocer toda la información estadística y las herramientas que se generan. Síganos en redes sociales como INE Guatemala. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.